Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Carlos Vázquez Vela Martínez, médico otorrino-laringólogo y cirujano de cabeza y cuello. El monkeypox o viruela símica ha captado la atención mundial y es vital estar bien informados para proteger nuestra salud. Hoy en DocChat platicaremos qué es el monkeypox, cómo se transmite y qué medidas podemos tomar para prevenir su contagio. Me acompaña mi amiga la doctora Brenda Gómez, experta en enfermedades infecciosas. Qué gusto tenerte aquí, Brenda. Hola, Charlie. Estoy encantada de estar aquí de nuevo. Muchas gracias. No, pues gracias por venir, un gusto saludarte y pues ahora sí que tu salud y la de tu comunidad dependen de estar bien informados. Esto es DocChat. Bienvenidos de regreso a DocChat. Estoy aquí con la doctora Brenda Gómez y pues estamos hablando de monkeypox, Brenda. Sí. ¿Nos puedes ayudar un poquito primero para que la gente entienda? Porque vaya que ha salido en las noticias y le dicen monkeypox, le dicen viruela símica, hay gente que la confunde con la viruela. Entonces, ¿nos podías primero ayudar a definir qué es el monkeypox? Sí, claro. El monkeypox es un virus muy parecido a la viruela en su presentación clínica, pero también en las características de la enfermedad como tal a nivel microscópico. Entonces es un virus de la misma familia de la viruela que ha cobrado como mucha relevancia en los últimos años porque ha habido una diseminación a nivel mundial con nuevos casos y con presentaciones que no eran las usuales en donde se había localizado o de donde se había reportado casos habituales desde hace algunos años, ¿no? Claro, porque aparte, digo, esto es muy relevante porque mucha gente, con toda esta controversia de las vacunas que hubo, sobre todo a raíz de la pandemia, pues nosotros los médicos presumíamos mucho, ¿no?, que la viruela había sido una enfermedad que había sido erradicada del mundo gracias a la vacunación. Y entonces ahí hay gente que dice, entonces, ¿qué onda, no, con esto? ¿Nos puedes platicar un poco qué es esta viruela de antes conocida? ¿Qué relación tiene? Nos dijiste bien de la familia y todo, pero ¿cuáles son como sus características individuales? Sí, haz de cuenta, la viruela, que es la enfermedad que todos conocíamos y para los que muchas personas, sobre todo en México y en otros lugares del mundo, estuvieron vacunados, pues era una enfermedad asociada a un virus que causaba unas lesiones en la piel que iban evolucionando poco a poco y que tenía una mortalidad pues bastante considerable que afortunadamente se erradicó. En México, por ejemplo, la última vez que se aplicaron vacunas contra la viruela fue en 1980. Entonces, pues hay una buena generación de personas a las que no nos tocó ya recibir esa vacuna como parte de, pues digamos que la protección habitual. Esta viruela símica o monkeypox es una enfermedad, como te decía, de la misma familia, se parece mucho en la estructura viral. La familia se llama ortopoxvirus y es una enfermedad transmisible que sobre todo se había identificado en África, ¿no? Entonces en África sí se habían registrado casos pues a lo largo de los años que estaban como contenidos en una situación geográfica muy específica y que característicamente afectaban un poquito más a niños y tenían una mortalidad pues más o menos alta en niños, sobre todo antes de los 4 años, ¿no? Pero la mayor parte de la afección era en niños y se relacionaba pues a otro tipo de distribución o de transmisión. Entonces hay, digamos que dos como familias que se llaman clados, que se llaman 1 y 2, que están como muy asociados a regiones geográficas específicas. Entonces se tenían bien identificados los dos tipos de clados, así se llaman, y el que más grave o más importante era el número 2. A partir de 2022 se empezó a ver que muchas personas en diferentes lugares en el mundo empezaban a tener manifestaciones clínicas que se parecían a esta viruela y entonces se empezó a estudiar y se vio que era la viruela símica o el monkeypox que se había distribuido a otros países y que entonces la transmisión ya no era tanto en las poblaciones que se habían visto, sino que se empezaba a ver en personas, sobre todo hombres jóvenes. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el motivo por el cual dejó de contenerse? O sea, ¿qué crees o qué se sabe acerca de esto? O sea, ¿por qué de repente se expandió más? Pues mira, digamos que los clados conocidos desde hace mucho tiempo y con afección a estas poblaciones como más pediátricas, aunque se afectaban también los adultos, pero era como mayormente en los niños, estaban asociados a zoonosis, es decir, que se podían transmitir a través de contacto con animales y con contacto, pues, en los lugares como donde se transmitían a partir de exposición ambiental. Lo que se empezó a ver a partir de
2022 era que las personas que se enfermaban con este virus lo adquirían más bien a través de contacto sexual o contacto íntimo o contacto con besos, abrazos, gotitas de respiración, que entonces se iban haciendo una transmisión diferente y por lo tanto la población que se empezó a afectar pues fue más bien personas jóvenes, ¿no? Y sobre todo hombres. Ya. Y digamos que en cuanto a, digo, también para que la gente sepa, ¿cuáles son como que los signos o las manifestaciones clínicas de cómo una persona se da cuenta que tiene esta enfermedad? Pues mira, las manifestaciones clínicas empiezan con una cosa que se llama pródromo, que pues, tú conoces muy bien, pero es como esta fase inicial en donde tienes como ataque al estado general, un poquito de elevación de la temperatura, dolor generalizado en los músculos, puede haber como ganglios inflamados, ¿no? Y después de eso empieza la aparición de lesiones en la piel, que son característicamente lesiones que progresan al mismo tiempo, ¿no? Entonces son lesiones... La gente pudiera asociarlas con la varicela, haz de cuenta, cuando te salen muchas ronchitas en el cuerpo, pero la característica diferente de estas es que no te sale una manchita y otra pustulita y otra vesiculita, sino que todas las lesiones van progresando como a la misma velocidad. Y entonces se caracteriza porque primero salen como manchitas que se llaman pápulas, luego esas como que se elevan y se llaman máculas, después se forman vesículas, que es como si se rellenaran de agüita, y finalmente se hacen pústulas que progresan a costras y pues finalmente se quitan las costras, ¿no? Entonces son lesiones grandes, como bolitas, umbilicadas, como que tienen un hoyito en medio, sí. ¿no? Y que empiezan a salir sobre todo en regiones genitales o anogenitales, pero también pueden estar presentes en las manos, en las plantas, en las palmas, en las extremidades y a veces en cara y cuello, que es cuando tienen más progresión de gravedad, ¿no? Estoy aquí con la doctora Brenda Gómez, ella es infectóloga y estamos respondiendo preguntas en este momento acerca de monkeypox. Así que vamos de una vez con la primera pregunta. ¿Es posible contraer monkeypox al tener contacto con animales? Sí, en realidad es posible, ¿eh? Sin embargo, hoy fuera del mundo que no es África, en donde principalmente se hacían este tipo de transmisiones, lo más común es que sea a través de contacto directo con personas infectadas. De acuerdo. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué personas están más expuestas a esta enfermedad? Es muy interesante. Fíjate que a partir de 2022 que se empezaron a registrar estos casos, se empezó a hacer un análisis de quiénes eran las poblaciones con más riesgo. Y lo que se vio es que afecta mayormente a hombres, también afecta a mujeres, pero sobre todo a hombres que tienen sexo con hombres o personas que tienen actividad sexual, pues digamos que con múltiples parejas o que están expuestas de alguna manera a poder contraer la enfermedad, como también la población médica o gente que tiene contacto con material infectado, por ejemplo, ropa de cama, etcétera, ¿no? Que puedan ahí transmitirse. Claro, la pregunta aquí obligada es, digo que ya lo platicamos uno en el primer bloque, que es sobre todo como la actividad sexual es un mecanismo de transmisión importante, por eso lo vemos en gente joven. Sí. Sin embargo, digo solo para también tocar ese tema, ¿por qué lo vemos, por ejemplo, en personas que tienen contacto, por ejemplo, hombres que tienen sexo con otros hombres, etcétera? ¿Cuál es el mecanismo ahí? Pues mira, el mecanismo es por contacto directo y la única razón es que a veces esta población suele tener más encuentros sexuales con diferentes personas. Entonces, a mayor exposición, mayor riesgo, Exacto. como todo. Pero, pues, por supuesto, puede ser mujeres que tienen sexo con hombres o Claro. personas que se dedican al sexo servicio o simplemente, pues, una sola vez que hayas tenido mala suerte y te hayas contagiado. Claro, O sea, exacto. no es algo que sea específicamente... pues dirigido a este grupo de población, pero sí se ha visto mucho más frecuente. Exacto, y justo por eso los doctores también tenemos ese riesgo, ¿no? supuesto. Estamos viendo a muchas personas, hacemos pues palpación, cosas así, que Totalmente. estamos ahí medio expuestos. Vamos con la tercera pregunta. Escuché que solo las personas que han viajado a África pueden contraer monkeypox. ¿En México estamos realmente en riesgo? Es muy interesante. Fíjate que hablábamos de los clados, ¿no? Estos clados que son 1 y 2, que entonces eran los que estaban como localizados o identificados en África. El clado 2 fue el causante de la diseminación mayor en 2022. Y lo que vimos es que pues sí empezaron a aumentar el número de casos, sobre todo primero fue como que se expandió a Europa, después Estados Unidos y en México claro que sí tuvimos casos. Más o menos para el 2022 se registraron, porque es una enfermedad que se debe de notificar, alrededor de 4.500 casos. Y
después se apagó la transmisión. Y ahora, en el 2024, en agosto, pues hubo una nueva alerta en donde incluso la OMS como que lo declaró como una situación de vigilancia importante, en donde teníamos que tener cuidado porque lo que se vio es que uno de los clados que no se había dispersado a lo largo del mundo empezó a identificarse en lugares fuera de la región de África Central, que era donde se había visto inicialmente. Entonces, no es que estemos en extremadamente mayor riesgo, pero sí hay una alerta epidemiológica importante y sí tenemos que estar informados para cuidarnos. Sí ha habido casos en México. Exacto, porque la pregunta que tienen muchas personas es que justo ahora en agosto de 2024 se lanza esta noticia en donde la OMS dice, a ver, hay una emergencia, ¿no?, de salud pública. Y como que yo creo que muchas personas reaccionaron así como, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Tú qué dirías ante estas situaciones que maneja la OMS de alertar? Digo, obviamente es algo bueno, pero ¿por qué dirías que lo hizo ahora en agosto? ¿No? Digo, aparte de esta situación, ¿crees que es algo justo como para que las personas tengan un mayor sentido de alerta, etcétera? ¿Es algo por ahí? Sí, un poco es dirigido a las personas y otra parte es dirigida a los gobiernos y a la gente que se encarga de controlar la salud pública en los diferentes países, ¿no? Lo que hemos aprendido en estos últimos años a la mala es que cuando nos dicen ahí va, pues no hacemos nada y llega fuerte. Entonces, un poco es tratar de prevenir que haya una diseminación o una generación de otra pandemia o una epidemia en lugares en donde no se había reconocido el virus y que podamos tener herramientas para prevenirlo, ¿no? O sea, hoy existen vacunas, hoy existen mecanismos de transmisión identificados, entonces alertar a la población, alertar a los gobiernos para tratar de disminuir el riesgo de la diseminación de esta enfermedad y que se vuelva un problema mayor. Brenda, vamos a ir a unas preguntas que están súper interesantes, que vaya que tenemos muchos puntos que cubrir, entonces esta está muy buena, a ver qué opinas. ¿Es verdad que las vacunas contra la viruela son efectivas contra el monkeypox? Es una súper buena pregunta. Como te decía hace ratito, en México, por ejemplo, la población general se vacunó contra la viruela hasta 1980. Y lo que se vio cuando empezó toda esta diseminación del virus es que efectivamente esa población estaba parcialmente protegida. Se habla de que hasta el 85% de protección. Sin embargo, hoy existe una vacuna específicamente dirigida contra el monkeypox que está disponible en algunos países y que también ofrece una protección como del 85-90, pero no tanto para no enfermar, sino para no tener una enfermedad grave o tener una hospitalización. Sí se ha visto que disminuye el riesgo de transmisión, sí se ha visto que disminuye el riesgo de presentar la enfermedad, pero no es una garantía de que ya estoy vacunado, entonces no me puede dar. Y pues digamos que esta vacuna que existe disponible son 2 dosis que se aplican con un mes de diferencia entre cada una a poblaciones de riesgo y que en poblaciones que siguen estando en riesgo se recomienda aplicar un booster o un refuerzo a los 2 años y después probablemente cada 10 años. Perfecto. Y aquí nada más como que viene muy de la mano esto. ¿Cómo podríamos decir que se complica esta enfermedad? Porque eso es claro que vale toda la pena mencionarlo, ya que si esta vacuna nos protege para eso, ¿cómo te complicas con esta enfermedad? O sea, hablamos un poco del número de lesiones que normalmente se clasifican en menos de 25, menos de 50, menos de 100, menos de 250. A mayor número de lesiones, pues mayor diseminación viral y eso pues tiene que ver con la carga viral y con la capacidad del virus de diseminarse. Es importante que te platique que el 50% de las personas que adquieren esta enfermedad son portadoras de VIH y generalmente de VIH que no esté controlado, pues los pone en mayor riesgo de que esta enfermedad se disemine a sistema nervioso central, a ojos, a nariz, boca y las mucosas que son las más afectadas. Entonces sí puede progresar a una enfermedad sistémica, no nada más cutánea, que puede poner en peligro la vida, ¿no? La mortalidad no es tan alta, pero sí hay pues decesos por esta enfermedad. Claro, y en gente en población que no tiene condiciones como VIH, etcétera, ¿qué tanta complicación tiene? Es poco frecuente la complicación digamos que del virus que se expandió en 119 países en el mundo en 2022, pues se vio como una mortalidad aproximada del 1 a 1.5%. Es decir, no es tan alta, pero tampoco es grave. Claro. ¿Y en qué país está disponible esta vacuna? Algunos, pues.
En Estados Unidos, que es nuestro pues vecino del norte y es como muy fácil, está disponible para poblaciones de riesgo sin costo, pero en México la buena noticia es que ya pasó como las primeras fases de aprobación de COFEPRIS y entonces esperamos tenerla pronto disponible, no para la población en general, sino para la población de riesgo. Claro. En otros programas de DocChat habíamos platicado sobre de los efectos de la vacunación en general en el mundo y cómo había vacunación y cómo podía llegar a desaparecer ciertas enfermedades, como pasó con la viruela. Entonces, yo te quisiera preguntar, ¿crees que la vacunación podría ayudar en este tema como a futuros también en este fenómeno de apagar la enfermedad o quitarla por completo? Definitivamente. Creo que las vacunas son herramientas maravillosas que pues obviamente tienen sus controversias desde la opinión pública, pero que cuando están bien fundamentadas y están bien dirigidas, pues salvan vidas definitivamente. Claro. Sí, justo, eso es la esperanza. Entonces, pues ahí también como para que vean, también sé que no nos tocó a muchos, ¿no? Vivir esa enfermedad de la viruela, muchos, pero ahora que vemos que hay una nueva generación y cómo esa enfermedad ya ni hablábamos al respecto de ella, pues la posibilidad de también volverla a erradicar, ¿no? Totalmente. Y ahora vamos a ir con Adri Puente, que nos tiene que contar algo. Hola, bienvenidos a una cápsula más de nutrición. Soy Adriana Puente y vamos a hablar acerca de alergias y nutrición. Las alergias están íntimamente relacionadas con inflamación en el cuerpo, por lo que consumir alimentos antiinflamatorios aquí va a ser claves. Ejemplos de estos alimentos son las frutas y las verduras. También va a ser importante estar incluyendo alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 como los pescados grasos. La vitamina C es un antihistamínico natural, por lo cual te puede ayudar a reducir los estornudos y la congestión. Entonces, importante consumirla no nada más por medio de suplementos, sino sobre todo por medio de alimentos ricos en vitamina C como naranjas, kiwi, limón, cítricos en general. Otro nutriente clave aquí va a ser la quercetina y la podemos encontrar en alimentos como las manzanas y el té verde. Algunos de los alimentos que pueden empeorar tus síntomas de manera muy general son los lácteos. No se trata de que los quites al 100% de tu dieta, simplemente que no abuses de estos. Esto porque pueden aumentar la producción de mucosidad y de igual modo no abusar de los alimentos ultraprocesados, ya que estos pueden aumentar la inflamación y por ende se puede aumentar los síntomas de la alergia. Si pasas muchas horas al día sentado en la computadora, en el celular, o tienes un bebé al que estás dando mamila o amamantando muchas horas al día, estoy segura que tienes tensión y dolor acumulado en la espalda alta. Estos ejercicios que te voy a enseñar hoy son para ti. Vas a comenzar sentado o hincado en una posición cómoda, incluso si quieres puedes estar en una silla, con las manos en forma de puño al lado de tus ojos. Vas a abrir codos mientras inhalas y llevas ligeramente la mirada hacia el techo. Y en la exhalación vas a cerrar codos tratando de que se toquen el uno al otro. Inhalas, abres y exhalas, cierras. Debes de sentir cómo se mueven tus escápulas, tu espalda alta, tus hombros y tu cuello se empiezan a movilizar con este ejercicio. Después, en esta misma posición, vamos a hacer este movimiento un poco más grande. Vas a inhalar mientras abres pecho, codos se flexionan y proyectas la mirada hacia el techo. En la exhalación, encorvas llevando manos hacia el frente y sientes sobre todo cómo tu espalda alta se encorva. Inhalas, arqueas y exhalas, encorvas. Por último, te vas a colocar en 4 puntos, manos debajo de hombros, rodillas debajo de cadera, una mano detrás de tu cabeza. Inhalas para llevar el codo hacia el techo y exhalas, llevas el codo hacia la muñeca contraria. Inhalas, subes y exhalas, giras. Te recomiendo que cada uno de estos ejercicios los hagas por 1 a 2 minutos. El último ejercicio lo necesitas hacer primero de un lado y luego del otro. Y vas a sentir cómo tu espalda alta se libera después de realizarlos. Espero que este tip te haya sido de utilidad. Yo soy Daniela Méndez. Muchas gracias, Dani. Pues estamos de regreso con la doctora Brenda Gómez y estamos hablando sobre monkeypox. Brenda, vamos con la última pregunta. Ok. ¿Cómo puedo identificar que he estado expuesto al virus y qué debo hacer? Pues mira, la única forma de identificar que estás expuesto es haber tenido contacto con alguien que tenga lesiones clínicas características, o sea, alguien que tenga pues estas
marquitas en la piel, ¿no? Eso es como un dato de alarma, porque entonces puedes pues reconocer que estuviste expuesto. La buena noticia es que las personas que han estado expuestas se pueden vacunar, sobre todo en la primera semana, en los primeros 4 días después de la exposición, y eso puede evitar que desarrolles la enfermedad, ¿no? Es muy importante que te diga que la infección dura muchos días, o sea, es más o menos entre 7 y 21 días, desde que empiezas a sentirte mal, eres contagioso, hasta que se terminan las costras y la piel vuelve a tener como, digamos que las características normales o cicatriza, ¿no? Como cuando sale una costra y ya se empieza como a regresar a lo normal, hasta ese momento dejas de ser contagioso. Entonces es importante pues identificar si has estado expuesto por contacto a esto y avisar o buscar atención y ayuda. Claro, y esa buena noticia de que si te vacunas pronto, pues puedes evitarlo, ¿no? Exacto. Ahora, me gustaría como a manera de resumen, pues definir y darle como los puntos clave de todo esto. La verdad es que esta enfermedad ya es una emergencia sanitaria, ¿no? Sabemos que el método como de transmisión en general es pues, por contacto, ya hablamos un poquito del contacto sexual, etcétera. ¿Tú crees que, por ejemplo, en cuanto a esto, comparándolo contra otras pandemias, porque digo, la parte de nosotros, otorrino, vemos muchas pandemias que están muy directamente relacionadas con nosotros porque es de manera respiratoria, los famosos airborne, ¿no? Este método de transmisión por aire. ¿Qué opinas tú en cuanto a eso? O sea, ¿crees que tiene el potencial de llegar a ser una pandemia como lo fue COVID, como lo ha sido influenza, etcétera? Creo que tiene el potencial, pero creo que si identificamos a tiempo los mecanismos de transmisión y las poblaciones en riesgo, y estas mismas poblaciones en riesgo se informan y entonces están alertas y tratan de tener como prevención, pues la verdad es que se puede contener bastante bien. Es importante que pues que sepamos que también, o sea, no nada más como con contacto con las lesiones, sino que también a través de las gotitas de saliva se puede contagiar a una persona. Claro. Entonces no es como el COVID, así que como que el espacio y el aire, pero sí es una enfermedad de contacto directo. Entonces vale la pena como tomarlo en cuenta. Claro. También platicábamos un poco de cómo es o cómo te sientes, que eso lo abordamos muy bien, que es todo este periodo en donde estamos, pues primero con un periodo pródromo, le decimos. Exacto. Que es como que te sientes medio mal, así malestar general, etcétera. Luego ya salen estas lesiones características y que puede llegar a complicarse, ¿no? Nos platicabas eso, de que algunas poblaciones sí pueden llegar a la muerte, sobre todo porque se va un poquito al sistema nervioso, etcétera. Y nos platicabas cómo es el tratamiento más o menos. O sea, cuando yo me enfermo, ¿qué tengo que hacer? Voy al doctor y normalmente, ¿qué les dan los doctores, los infectólogos? Es difícil porque el tratamiento hasta hoy sigue siendo tratamiento de soporte. Eso significa pues hidratarte bien, estar aisladito, tomar suficientes líquidos, comer saludable y evitar que se compliquen con infecciones bacterianas las lesiones o los sitios alrededor de las lesiones, que esa es la principal complicación, una sobreinfección bacteriana en la piel o en, por ejemplo, mucosas y así, sobre todo cuando las lesiones son confluentes y son muchísimas. Sí existe tratamiento antiviral. Cidofovir, por ejemplo, que es un medicamento, un antiviral que no está aprobado por la FDA, pero que sabemos que tiene efecto. Y hay otro antiviral que está, pues digamos que aprobado por la FDA, sin embargo, desafortunadamente no lo tenemos disponible en México. Y hay estudios como corriendo, México está participando en uno de ellos como un estudio multicéntrico en donde se puede ver la efectividad de este otro antiviral, pero pues más bien es buscar atención y evitar las complicaciones. Bien, y bueno, y finalmente la vacunación, que como bien nos platicaste, no está disponible tal vez en todos los países, pero en algunos que podamos, pues lo vimos mucho al principio de la pandemia, nuestros países vecinos tal vez, etcétera, vacunarse es una buena idea, ¿no? Sí, que ya presionemos para que en México la tengamos pronto, que creo que va a suceder. Exacto. Bueno, pues estuvo buenísimo este capítulo. Muchísimas gracias, Brenda, por estar con nosotros el día de hoy. ¿Nos puedes recordar tus redes sociales para que la gente que te busque por cualquier cosa, que recordamos que es infectóloga ella, así que nos puedes recordar tus redes, por favor? Sí, no, pues al contrario, yo encantada de estar aquí, de compartir esta información, es un programa padrísimo y me pueden encontrar en Instagram en @DRA Brenda Gómez y en Twitter o X como @BredGG. Súper. Pues muchísimas gracias. Les agradecemos a todos ustedes por tantas preguntas que nos llegaron. Estuvieron buenísimas. Síganos escribiendo, por favor. Recuerden que tenemos aquí participantes de alta calidad, así que pues todas las preguntas intentaremos filtrarlas y hacer que nuestros expertos puedan responderlas. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente DocChat.